El señor Slavoj tiende a explicar y reflexiona alrededor de la pandemia de COVID-19 que azota actualmente al mundo, su impacto en la sociedad, la economía, la política y las posibilidades de reinterpretar las ideologías tradicionales enmarcadas en la derecha o la izquierda a raíz de esta coyuntura. De acuerdo con sus palabras, la epidemia es una señal de que no podemos seguir como hasta ahora, de que se necesita un cambio radical. Señala que la pandemia puede servir como una oportunidad para los países que buscan cerrar fronteras a los inmigrantes, como una amenaza para su identidad nacional, en una clara alusión al Brexit y a las políticas asumidas por el gobierno de Donald Trump. El también filósofo Byung-Chul Han considera que el coronavirus está poniendo a prueba nuestro sistema. El nuevo COVID-19 ha generado pánico porque hemos estado viviendo durante mucho tiempo sin enemigos, explicando que la Guerra Fría terminó hace muchos años y que incluso el terrorismo islámico parece haberse movido a zonas apartadas. Para el filósofo, otros de los motivos del pánico que acecha a la sociedad está relacionado con la digitación. Esta elimina la realidad se experimenta gracias a la resistencia que ofrece y que también puede resultar dolorosa. La digitalización, toda la cultura del me gusta, suprime la negatividad de la resistencia. Realmente los dos filósofos tienen argumentos muy ciertos que hacen que las personas vean verdaderamente los problemas y las virtudes que tiene el coronavirus. Pero para mi ideología, el que tiene algo de razón en esta situación es el filósofo Byung-Chul Han, ya que siento que tiene más coherencia en la forma que explica su punto de vista, porque realmente lo que está pasando gracias al virus ha hecho que las autoridades tengan más vigilancia digital a la ciudadanía y control policíaco también, como dice el terrorismo, de alguna forma se ha calmado, algo que nunca pudo conseguir, pero que esta pandemia sí logró. La relación del libro y del texto es que están pasando una delimitación muy relacionada con lo que estamos viviendo, las personas por el golpe sanitario del coronavirus. Solamente que en el ensayo sobre la ceguera apenas está comenzando la pandemia, si es que se le puede llamar así, ya que con el contacto se puede infectar cualquier humano casi idéntico que con el COVID-19. Estos dos textos muestran situaciones diferentes vividas por distintas personas, desde el primer paciente hasta el que va siguiendo con otro virus. Muchos de estos casos que muestran en ambos textos se están viviendo en estos momentos obligado al golpe sanitario que pasa por nuestro medio de vida. Están sucediendo muchas cegueras y no precisamente la típica que ve todo de negro o en la contingencia del libro ver blanco. Pero no, estas cegueras que estamos pasando en el mundo de hoy y quizás del mañana, por ejemplo, una ceguera unipersonal o individual, como la que tuvo en una eclosión el ladrón del ensayo, porque posteriormente se robó el coche del señor que sufrió la ceguera en el semáforo. Se empieza a cuestionar qué podría pasar si lo mejor era devolver el auto a su dueño. En su clase de desespero no logra cavilar con compostura si está correcto o mal lo que le ha hecho a un pobre ciego. En la forma como actuaba se podía captar que era la primera vez que roba un automóvil. Sin embargo, al final entra un pequeño pánico que decide desaparecer del auto y dejarlo en un corral parqueado. La ceguera que indica el texto de la protección de derechos humanos durante el ataque del coronavirus es una ceguera sentimental, ya que se considera que mediante esta estación de cuarentena se incrementarán los casos de abusos psicológicos, domésticos, sexual y emocional.
¿Por qué se dice que el COVID-19 no es solo un problema sanitario? También puede ser un virus que agrave la xenofobia, el odio y la exclusión. Porque al creer que te puede llegar a dar, empiezas a tener miedo u odio a los extranjeros que visitaron tu país porque crees que fueron ellos que llegaron con ese virus. Eso ya es xenofobia. Te da angustia y a la vez problemas en el razonamiento. Ejemplo, un coreano que haya llegado a México durante la pandemia, los mexicanos que sufran de xenofobia pueden motivar odio hacia él, ya que se puede creer que está contagiado y así aumentará la xenofobia contra el coreano. Durante este periodo de la cuarentena han aumentado los casos de violencia doméstica, donde el hogar puede ser un sitio de miedo. La violencia doméstica ha aumentado a causa de la cuarentena, ya que el gobierno, la Secretaría de Salud, nos han pedido quedarnos en casa con nuestra familia por un largo tiempo. Pero ahora que nadie sale, nadie va a la escuela, nadie trabaja, etcétera, todos conviven aún más, lo que causa las peleas porque algunos se estresan del encierro y se desquitan con la familia, o porque se enojan todos y empiezan las peleas. Sabemos que son las mujeres las que más sufren de violencia doméstica, ya que los esposos y los hijos o señores se enojan y se desquitan con ellos. Medidas. Podemos tratar de no buscarnos algún problema con nuestras parejas o hijos, ya que algunas son cosas simples que llegan a ser un problema grave. Podemos ayudar con las tareas del hogar, tratar de no ver las cosas malas en nuestra familia o con las que estamos con las que estamos pasando esta cuarentena. Si por alguna cosa nos enojamos, solo es cosa de hablar y pueden llegar a solucionarlo. Y si no, solo decir, ejemplo, lo siento, estoy de mal humor, no me quiero desquitar con ustedes, me retiro a mi cuarto. Así podemos estar en armonía y paz, disfrutando de estar alrededor de nuestros seres queridos. Mediante la salud en esta pandemia de COVID-19, hay que empezar a realizar la cuarentena cada uno en su debido hogar, emprender el pico y cédula, tener más atención policial en las calles y digitalmente, iniciar el toque de queda y la ley seca. Usar obligatoriamente tapabocas si va a salir con su número de pico y cédula solamente. No hacer ningún tipo de reuniones, que los estudiantes vean clases virtuales, están llevando alimentos a barrios de bajos recursos que necesitan comer, ya que no pueden trabajar a causa de la cuarentena y la pandemia. Las personas privadas de la libertad, incluidas aquellas en cárceles, en prisión preventiva, en detención de inmigrantes, sufren el riesgo de infección mayor en caso de brote de la enfermedad. En dicha situación, ¿cuáles son los derechos que se vulneran? Su situación debería tratarse de manera concreta en la planificación y respuesta a la crisis. Los profesionales médicos y expertos relevantes, científicos incluidos, deben ser capaces de hablar libremente y de compartir información entre ellos y con el público. Los oficiales de derechos humanos de las Naciones Unidas y los expertos independientes designados por la ONU han recalcado desde el comienzo del brote de COVID-19 la importancia de proteger los derechos de Este juego se trata de que una persona coloca en el centro de la mesa la tarjeta que más le convenga y cada tarjeta es un derecho. Por ejemplo, la primera persona colocó la tarjeta del derecho a la igualdad porque es lo que más le conviene y lo que más favorece. La persona que sigue tiene que poner un derecho u otra tarjeta a similitud de la que puso la primera persona. Por ejemplo, esta persona pone la tarjeta del derecho a la educación, que viene siendo un derecho también de igualdad y así sucesivamente con cada derecho que merecen los seres humanos. El derecho a la igualdad, la ley es la misma para todas las personas y debe tratar a todas las personas en todas esas categorías de manera justa. Prohíbe la discriminación 3 veces. Estos principios de igualdad y no discriminación conforman el Estado de Derecho.
Estas obligaciones han sido desarrolladas en varios instrumentos internacionales que combaten formas específicas de discriminación, no solo contra las mujeres, sino también contra pueblos indígenas, migrantes, minorías y personas con discapacidad. El racismo y la discriminación basada en la religión, la orientación sexual y la igualdad de género también se incluyen. El derecho a la educación es fundamental de todos los seres humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades. Sin embargo, continúa siendo inaccesible para miles de niños del mundo. La educación es el aprendizaje de diversos conocimientos. El derecho a la libertad. La libertad es un derecho sagrado e imprescriptible que todos los seres humanos poseen. La libertad es la facultad de obrar según su voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. La libertad de opinión significa que cada uno es libre de tener una opinión o un juicio de acuerdo a sus emociones, capacidades reflexivas y conocimientos. Los niños tienen el derecho a tener una opinión diferente a la de sus padres, tomando en cuenta su edad, así como su grave madurez y discernimiento. Los niños tienen el derecho a que su opinión sea tomada en cuenta. La justicia es el principio moral de cada individuo que decide vivir dando a cada quien lo que le corresponde o pertenece. La justicia es una virtud que todos los individuos deben poner en práctica de manera coherente y en busca tanto del bien propio como de la sociedad. La justicia es definida como el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. El concepto de justicia es aplicado en diversas disciplinas y perspectivas. Article 7. Right to equality before the law. It has evolved to protect the freedom of individuals to take specific actions and some specific experiences. This personal autonomy has grown to become a fundamental right protected by the Due Process Clause of the 14th constitutional amendments. However, this right is limited and generally protects only the privacy of the family, marriage, motherhood, procreation, and the upbringing of children. Article 18. Freedom of religion or belief. You must not only have freedom of religion, but also be free from any religion, especially when it is used as a justification for discriminatory or even harmful practices against women. Article 28. Right to a free and fair world. Everyone has the right to establish a social and international order in which the rights and freedoms proclaimed in this declaration are fully effective. Article 1. We are all born free and equal. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and must behave fairly towards one another. Human beings have rights that must be treated with the utmost care, precisely because each one has an intrinsic value.
Article 12. Right to privacy. It has evolved to protect the freedom of individuals to take certain actions and submit to certain experiences. Reflexión a la pregunta problema. Respetar las diferencias ya sean de raza, cultura, religión, capacidades, gustos, ritmos y estilos de aprendizajes, género o discapacidades no solamente es importante, sino que prepara a las personas para ser solidarias y tolerantes ante los demás. Esto así porque respetar lo distinto es como conocer el valor que tiene cada ser humano. La tolerancia nos plantea esta representada por el valor democrático de la pluralidad de puntos de vista. Concebir la tolerancia como un valor nos remite al problema de la verdad, o más concretamente de la relatividad de la verdad. Frase: el respeto a las diferencias es la medicina para un mundo tranquilo.